Como siempre es un gusto poder estar presentando en Uruguay, sobre todo en la ORT. Lo que vamos a hablar hoy va a ser sobre mi research. Un poco cuando hablamos con Néstor, yo le mandé un email diciendo quizá me gustaría tener la oportunidad de contarles en qué ando. Y justamente lo que voy a hacer es eso. Quiero hablar sobre nuevos métodos cuantitativos y no tanto quizás ir en detalle sobre los métodos, sino más bien ver el alcance que tienen estos métodos. Y resulta que hoy en día este tipo de preguntas como ¿qué sucedería si Estados Unidos entra en una guerra comercial con China o en el mundo? ¿Cuáles son las implicancias sobre distintos países del mundo? Etcétera. Hoy resulta que en el área de comercio internacional, en la cual yo investigo, tenemos las herramientas para contestar este tipo de preguntas, con todos los caveats que eso lleva. Entonces, creo que no hay mejor manera que no tendría que motivar mucho la pregunta de por qué la importancia de este tema. Creo que no hay mejor manera que simplemente ir directo hacia eso, hacia los resultados de mi research en esta área. Entonces lo que voy es eso, como el análisis de la cuantificación de los efectos comerciales, yo creo que claramente es importante. Pongo un par de ejemplos. NAFTA, que fue un acuerdo que se firmó y entró en vigencia en 1994, hoy estamos discutiendo la renegociación del NAFTA. Brexit, algo impensable. Yo creo que si uno se pararía hace 20 años y mirara hacia el futuro, jamás se hubiera imaginado que Inglaterra se iba a alejar de la Comunidad Económica Europea. Bueno, está sucediendo ahora. El TPP, un acuerdo que en principio va a tener mucho éxito, en el cual Estados Unidos destinó muchos recursos para negociar y participar en el TPP. Bueno, una vez que entró Trump en poder, se alejó del TPP. Y como esto, bueno, el Mercosur que nos afecta más de cerca a nosotros. Entonces, las metodologías que desarrollamos y desarrollo, y justamente a eso me dedico yo, nos permiten entender un poquito más y cuantificar los posibles efectos de una salida del NAFTA, Mercosur y etc. Y ya insisto, no hay mejor manera que ir sobre ejemplos. Entonces, el ejemplo que yo siempre planteo al principio es el del NAFTA. El del NAFTA en muchas dimensiones, el NAFTA es un ejemplo que nos permite entender la dificultad que tiene analizar los efectos de los acuerdos comerciales. Entonces lo voy a hacer ahora yo. Yo voy a ir sobre un paper que tengo con coautor, Fernando Parro, en muchos detalles de por qué el NAFTA en sí es un ejemplo que nos permite entender de forma más amplia los efectos de los acuerdos comerciales. Voy a ir en detalle sobre eso, le voy a explicar de por qué es difícil en general analizar los efectos de los acuerdos comerciales. Le voy a contar lo que aprendimos del NAFTA. Y después de ahí voy a construir, y en base a otro research que yo tengo, y hablar del Uruguay Round. El Uruguay Round, como sabrán ustedes, fue la negociación del GATT. La OMC básicamente se origina por el Uruguay Round, la ronda Uruguay que, dicho sea de paso, fue muy cerca de aquí, en Punta del Este. Sucede que fue la única ronda de negociación hasta ahora exitosa, en el sentido de que ha logrado de forma tangible una reducción en aranceles en el mundo. La única. Y lo que era asombroso para nosotros es que se sabe muy poco de los efectos de esa reducción en aranceles. Bueno, un estudio que tenemos con 3 coautores, que voy a mencionar en un segundo, somos capaces de lograr tener medidas de aranceles en más de 189 países en el mundo y tratar de ver efectivamente cuáles fueron los efectos de esta ronda Uruguay. Si efectivamente hubieron ganancias o no. Y bueno, básicamente les voy a mostrar esos resultados. Después voy a ir a algo más... Bueno, tenemos estos métodos, te puedo analizar qué pasó con la ronda Uruguay, qué pasó con el NAFTA. Ahora puedo hacerme preguntas contrafactuales. ¿Qué sucedería si Estados Unidos, de forma unilateralmente, sube las tarifas, los aranceles? ¿Qué pasaría con el resto del mundo? ¿Cuánto caerían las exportaciones de China al mundo y a Estados Unidos? Ya que estoy en Uruguay, ¿cuál sería el impacto de las exportaciones de Uruguay al mundo y a Estados Unidos? Y después voy a tratar de entretener otro tipo de ejemplos. ¿Qué sucedería si China, básicamente también, de forma unilateral sube los aranceles? ¿Qué sucede en el mundo si entramos en una guerra comercial? Y ahí va un poco de discusión que me gustaría tener con ustedes sobre qué es una guerra comercial. Yo voy a ser muy concreto a lo que me refiero a una guerra comercial y voy a ver los posibles efectos de una guerra comercial. Y después me voy a mover algo, esto es todo muy agregado hasta ese momento, después me voy a ver a efectos más desagregados. ¿Okay? Y en ese caso voy a ver el ejemplo de cómo China, cuando entró a la OMC en el año 2000, el efecto que tuvo sobre distintos sectores y regiones de Estados Unidos. Y quizá con eso voy a concluir esta charla de hoy. Entonces, esto viene, el NAFTA, básicamente, este paper es conjunto con Fernando Parro, un coautor que tengo, compañero de clase en Chicago y hoy un gran amigo. El paper lo publicamos en el año 2015.
Entonces, cuando estamos viendo el NAFTA, déjenme mostrarles por qué el NAFTA en sí, el acuerdo comercial del NAFTA fue muy distinto a otros acuerdos comerciales que se veían que hubieron y quizás hasta hoy en día hay. La principal razón es porque los países que integraron el NAFTA, México, Canadá y Estados Unidos, eran muy distintos. Muy distintos en términos de su estructura de producción. Fue el primer acuerdo comercial entre un país en desarrollo, México, y país desarrollado, Canadá y Estados Unidos. Y una forma muy sencilla de ver eso es básicamente viendo el GDP per cápita. El GDP per cápita de Estados Unidos era alrededor de unas, ¿cuánto? 4 veces más que el GDP per cápita de México. Hay varias formas de ver esto. Cuando se desarrolla el NAFTA, el comercio, o básicamente el bloque ese, representaba el 25% del Producto Bruto del mundo. Por supuesto, cada vez que hay un acuerdo en el cual integra a Estados Unidos, pasa a ser una gran parte del mundo, pero si uno empieza a pensar en los acuerdos comerciales que tienen más trascendencia, en ese momento era el NAFTA, cuando se estaba firmando. Y un acuerdo muy desigual, es una forma de medir desigualdad en términos de la disparidad del GDP per cápita de los miembros. Bueno, el NAFTA era uno de los acuerdos más desiguales que los cuales estaban firmados en ese momento. Entonces, si uno se remota a las teorías básicas o principios del comercio internacional, las teorías lo que nos dicen es que los países, cuanto más distintos, en principio, habrían mayores ventajas al comercio. Esa es toda la razón por la cual hay comercio. Es la idea de que tú puedas especializarte, en lo cual tú tienes ventajas comparativas, o tienes una tecnología en particular, o recursos en particular, te focalizás toda tu producción en esos bienes para que yo me focalice en la producción de mis bienes que tengo ventaja comparativa, y ahí vienen las ganancias a comerciar. Y cuando uno se encuentra un acuerdo en el cual tiene a México y a Estados Unidos, países con una estructura de producción muy distintas, en principio uno esperaría que tendrían que haber grandes ganancias al comercio. Ahora sucede que para cuantificar eso uno tiene que tener métodos que sean capaces de ser consistentes con la verdadera estructura de producción de cada país y que incorporen esa heterogeneidad. Eso es justamente lo que desarrollamos nosotros. Métodos que sean consistentes con eso. Es decir, que no pasar por obvio el hecho de que sean tan distintos. Primer punto. Segundo punto, bueno, veamos antes del NAFTA qué bienes estaban siendo comercializados entre estos países. ¿Qué tipos de bienes? Esa es la pregunta básica. Y después vamos a ver que el NAFTA profundizó aún más esta observación que le voy a mostrar yo. Estas son las importaciones de México en el año 93, importaciones de Canadá y en Estados Unidos. Importaciones, todas las importaciones que venían del NAFTA antes, es decir, cuánto México importaba de Canadá y Estados Unidos, el porcentaje de las importaciones, qué fracción de esas importaciones eran en lo que ven en rojo, que llamamos nosotros bienes intermedios, y lo que ven en verde son bienes finales. Y lo otro van a ser básicamente raw goods. Entonces focalícense solo en bienes intermedios y finales. Entonces, la primera observación que uno ve cuando ve este gráfico en forma agregada es que la mayor parte del comercio previo al NAFTA eran bienes intermedios. Entonces uno tiene que moverse de la idea sencilla de que básicamente lo que uno comercializa son bienes finales. No, bienes intermedios. Entonces, la primera observación que quisiera sacar de esto es que la mayoría de los bienes comercializados son bienes intermedios. Y dentro de los bienes intermedios existen bienes de capital. Esa es la primera observación. La segunda observación es que si uno ve, y esto parece ser muy consistente a través de los países, es cuando uno ve lo que México importaba del NAFTA, o lo que Canadá importaba del NAFTA, o Estados Unidos del NAFTA, la fracción de bienes intermedios que importaban era más importante de lo que importaban del resto del mundo. Entonces ya sucedía antes de que se firmara el NAFTA un gran comercio de bienes intermedios entre estos países y en proporción más de lo que ellos importaban del resto del mundo. Entonces cuando uno empieza a pensar en cadenas de valor, bueno, ya estaba existiendo esta cadena de valor implícitamente. Y van a ver que el NAFTA lo que hizo fue profundizar aún más esta cadena de valor. Primera observación. Segunda observación es que resulta que para México era más importante de lo que era para Canadá y Estados Unidos. Es decir, en términos relativos, México ya antes de que se firmara el acuerdo, que entró en vigencia en el 94, importaba bienes intermedios de Canadá y Estados Unidos. Y lo que uno observa es que al revés, que para Estados Unidos y Canadá lo que hacían de México importar era bienes finales. Es decir, esta idea de cadena de valor en los procesos de producción, en la estructura de producción, ya estábamos observando de que el norte era un bloque en el cual teníamos países como Canadá y Estados Unidos suministrando bienes intermedios a México, México procesando y enviando bienes finales hacia Canadá y Estados Unidos. Entonces, si uno quiere tratar de entender los efectos del NAFTA, uno no puede dejar pasar el hecho de que los bienes intermedios son tan importantes, uno no puede dejar pasar esta estructura de producción
tan compleja e interrelacionada, en la cual hay países que producen intermedios y otros finales, en el cual uno procesa los intermedios para vender finales. Lo que hizo el NAFTA fue profundizar aún más esto. Es transformar una gran cadena de valor global, regional del norte, cuando se reducen los aranceles. Esta es la segunda observación que yo quisiera sacar. La tercera es esto, que está relacionado a esto. Esta es la matriz de insumos productos de Estados Unidos. Esto habla de la complejidad de lo que yo le estaba mostrando con un par de grafiquitos. Esto muestra todas las interrelaciones que hay en Estados Unidos a través de los sectores. Y simplemente para tener una idea de lo que está rasgueando aquí, esto es cuáles son los sectores más importantes, más centrales dentro de la estructura de producción de Estados Unidos. Entonces, cuando uno está pensando en acuerdos comerciales, resulta que reducir un arancel a un sector que es mucho más central tiene efectos más grandes que reducir aranceles en sectores que no son tan centrales. ¿Por qué? Porque resulta que Iron and Steel, bueno, no hay sorpresa que el sector número 5 es Iron and Steel, el sector que se está discutiendo hoy en Estados Unidos tanto, es un sector muy central para Estados Unidos, el sector de la producción. Muchos otros sectores de Estados Unidos compran intermedios de Iron and Steel. Entonces, resulta que uno no puede tampoco dejar pasar esta idea de que esta estructura de la producción uno tiene que tener métodos que sean capaces de cuantificar, incorporar esta heterogeneidad dentro del proceso de producción a la hora de entender los efectos de los aranceles, primero. Y segundo, que ahora esta red, cuando uno forma un tratado de libre comercio, se expande. Incorpora los nodos de esta red, incorpora links ¿con quién? Canadá y México. Eso es exactamente lo que yo me dedico, a tratar de metodologías que básicamente toman de esto de los datos, ¿ok? Y que nos permiten entender cuáles son los efectos a través de los sectores a nivel agregado y desagregado de cambios en aranceles. Entonces, básicamente lo que yo quisiera decir es como un bottom line número 1, que no se puede obviar lo primero que es, primero, los países tienen distintas estructuras de producción. Entonces, si uno quiere sacar algún tipo de, si realmente there's any hope, si hay alguna esperanza de poder cuantificar los efectos de los acuerdos comerciales, uno no puede dejar de modelar la idea de que los países son muy distintos en su estructura de producción. 2, que la mayoría de los bienes son bienes intermedios, y esto no se puede obviar. Y 3, que los acuerdos comerciales básicamente originan grandes cadenas de valor. Entonces, eso tiene que estar en los análisis, en los métodos que uno utiliza para analizar estos efectos. Y eso es lo que hacemos nosotros. Ok, esa es la primera observación. Segundo, ahora, ¿por qué en particular el NAFTA era difícil de cuantificar? Y más generalmente, ¿por qué es difícil cuantificar los efectos de los acuerdos comerciales? Y le voy a mostrar el ejemplo del NAFTA. Por lo siguiente, este es el GDP per cápita de México, ¿okay? En el tiempo, hasta el año 2003. En el año 94 es cuando NAFTA entra en efecto. Resulta que en el año 95 estuvo la crisis tequila. Bueno, después el GDP per cápita de México subió. En el año 2000 estuvo el dot-com bubble en the US. Justo fue el año en el cual también China entra a la OMC. Entonces la observación que yo quiero sacarles con esto es, bueno, ¿cuánto de este cambio en el producto es derivado del NAFTA? Es muy difícil poder aislar de cuánto en el cambio en el producto se deriva puramente al efecto de cambio de aranceles debido al NAFTA. ¿Por qué? Porque muchas otras cosas están pasando al mismo tiempo. Quizás como consecuencia del NAFTA o no. Otro ejemplo de eso es esto. O sea, no solo por el hecho de que cosas exógenas o endógenas están sucediendo en los países al mismo tiempo, sino que los países, o sea, no son estáticos. De forma dinámica continúan expandiéndose y básicamente firmando otros acuerdos comerciales. En el caso de México, fue en 1993, bueno, que firmó el NAFTA, pero después firmó un acuerdo con Costa Rica, Nicaragua, Chile, Israel, etc. Entonces, continuamente México fue expandiéndose y abriéndose con el resto del mundo. Lo mismo sucedió para Canadá, menos para Estados Unidos, básicamente más hacia el final. Entonces, esa es la observación, de que es difícil en general poder identificar, cuando uno ve un país y ve una apertura comercial, cuántos de los efectos se derivan puramente al efecto en cambio comercial. Entonces, la metodología que tenemos nosotros tratan de aislar eso, tratan de aislar otros mecanismos que están sucediendo al mismo tiempo para focalizarse puramente en el efecto de aranceles. Entonces, los números que les voy a mostrar yo son justamente eso, es controlando por todo el resto cuál fue el efecto puro de los aranceles. Más que eso yo no puedo decir. Y eso es justamente el alcance de lo que yo hago. ¿Okay? Entonces el bottom line número 2 es que es difícil en general identificar los efectos de los acuerdos comerciales y en particular el caso del NAFTA, que lo estoy usando como un caso de estudio.
los países están continuamente expuestos a otro tipo de factores. En el caso de México era la crisis del tequila y otros más. Y después del NAFTA los países continuamente estaban firmando tratados de libre comercio. Eso es como en resumen que es difícil analizar los acuerdos comerciales. Ok, entonces déjenme cuantificar, usar estos métodos que hemos desarrollado para justamente cuantificar los efectos del NAFTA. ¿Y qué es lo que hacemos? Estas metodologías nos permiten dos cosas. Van a tener en cuenta, como dije yo, insisto, el hecho de que los países tienen distintas estructuras de producción. Vamos a tener en cuenta el hecho de que la mayor parte del comercio es en bienes intermedios. Vamos a tener en cuenta en que los acuerdos comerciales forman grandes cadenas de valor. Y por supuesto, la metodología nos va a permitir aislar el efecto puramente de aranceles. Eso es lo que hacemos. ¿Okay? Bueno, esto es lo que hablo yo. Estos fueron los cambios en aranceles debido al NAFTA. Pero lo único que puede observar acá, digo, no hay mucho que sacar de esta imagen, pero básicamente son las tarifas, los aranceles, perdón, que México aplicaba a Canadá en el 93 a través de los sectores. Esto es lo que México aplicaba a Estados Unidos a través de los sectores. Y uno lo que observa es que cuando uno ve Canadá y Estados Unidos y Canadá, eran casi cero. Y bueno, resulta que en 1989 ya habían firmado el Canadian-US Free Trade Agreement. Entonces, cuando uno, realmente lo que sucede con el NAFTA, la mayor integración lo que sucede es México integrándose a Canadá y Estados Unidos. Ya Canadá y Estados Unidos tenían firmado el Canadian-US Free Trade Agreement. Entonces, cuando se habla ahora en negociaciones de, bueno, salir del NAFTA, es básicamente casi que volver a estos aranceles. Aranceles en el cual Canadá y Estados Unidos son casi cero. Eso ya de parte, ya uno ya se da cuenta cuáles son los incentivos de canadienses en cuanto a negociar. Porque saben que de última, si llega a salir fallido esta negociación, vuelven a un mundo en el cual las tarifas ya aranceles con Estados Unidos eran bajas. No tan bajas con México, esto era lo que le aplicaba Canadá a México y Estados Unidos a México y lo que México básicamente les aplicaba a ellos. Bueno, estudiamos los efectos de estas caídas de esto a cero, porque eso fue lo que fue el NAFTA. El NAFTA básicamente lo que fue que todos esos aranceles heterogéneos a través de sectores se fueron a cero. ¿Okay? Bueno, ¿qué encontramos? Déjenme mostrarles como en Big Picture lo que estamos encontrando. Lo que la primera tabla está mostrando son los efectos sobre el bienestar. Entonces piénselo de forma más sencilla, los efectos sobre los salarios reales en distintos de los países, a nivel agregado, para México, Canadá y Estados Unidos, ¿okay? Y los efectos sobre el comercio, las importaciones totales para México, Canadá y Estados Unidos. Entonces, ¿qué me refiero con benchmark? Es una vez que incorporamos todos estos mecanismos, bienes en intermedios, la estructura de producción, encontramos que el NAFTA lo que originó fue un aumento de las importaciones de México del bloque, ¿okay? En total, perdón, de un 120%. Un aumento en el salario real promedio de 1.31%. Esto equivale más o menos a un aumento de 25 billones de dólares para México cada año. Entonces, la forma de interpretar esto es, cada año es un aumento de 1.31% para siempre. Esos fueron los efectos del NAFTA. A nivel agregado, ¿cuántos son 25 billones? ¿Es importante? ¿Es grande? ¿Cómo ha sido distribuido entre toda la sociedad? En eso nosotros no tenemos respuestas para eso. Voy a hablar sobre eso hacia el final. Pero en principio lo que rescatamos de esto es que el efecto del NAFTA generó grandes efectos en términos de comercio. Ahora, imagínense que hubiéramos cuantificado esto con métodos que existían antes, en los cuales no incorporaban bienes intermedios, en los cuales no incorporaban una estructura de producción tan heterogénea como estamos incorporando nosotros. Hubiéramos encontrado que los efectos del comercio hubieran sido la mitad de lo que realmente fueron. Y hubiéramos encontrado que los efectos de bienestar hubieran sido la mitad de lo que realmente fueron. Entonces, básicamente el mensaje que yo quiero responder con esto es que, bueno, uno no puede obviar y no puede dejar de lado el hecho de que esta realidad, de que mayor parte del comercio es en comercios intermedios, en que la estructura de producción realmente importa, en que los acuerdos generan grandes cadenas de valor, importan a la hora de analizar los efectos del bienestar cuando uno piensa en la apertura comercial. Entonces, el takeaway, si se quiere, del NAFTA, y ahora me voy a mover hacia otros casos, es el siguiente. Bueno, NAFTA generó efectos en comercio sustanciales entre estos países, y sobre todo por el hecho de que hay mucho comercio en bienes intermedios. En el caso de México, México fue el mayor ganador, si uno piensa en términos de bienestar. Una cosa interesante es que México, por la posibilidad de importar estos bienes intermedios, que México puede exportar más. Y, por supuesto, que teniendo en cuenta estas intervenciones sectoriales, importan cuantitativamente a la hora de analizar los efectos comerciales. Entonces, eso básicamente es el summary del caso del NAFTA. Pero déjenme mover más, déjenme ir un poquito más. Eso fue el caso del NAFTA.
Déjenme pensar ahora y ser un poquito más ambicioso, y es un trabajo que tenemos en conjunto con Rob Finstra, Alan Taylor y John Romalis, y déjenme pensar los efectos del Uruguay Round. Es decir, no solo pensar qué sucedió en el caso del NAFTA, 4 países en el mundo, cuando se abre al comercio, es ahora pensar una visión más global. Bueno, y no solo eso, déjenme no solo incorporar los mecanismos que consideramos importantes, por supuesto, múltiples países, muchos sectores, intermediate goods y sectoral linkages. A la vez, lo que incorporamos acá es la posibilidad de que, bueno, cada vez que hay un cambio en aranceles, esto lleva cambios en la entrada y salidas de firmas. Si se genera mucha competencia del exterior, muchas firmas en un sector tienden quizás a irse debido a la competencia del exterior. O viceversa, tienden a entrar en los distintos sectores. Entonces, otro canal más que también ha sido obviado en la literatura. El hecho de que las firmas reaccionan, por supuesto, a esto. Entonces, incorporamos ese canal, desarrollamos esa metodología, nos vamos a los datos, y aquí básicamente nos ensuciamos las manos bastante, buscamos datos de aranceles desde el 84 al 2011, 28 años, a nivel 4, o sea, casi que a nivel de producto, ¿okay?, para 189 países. Muchos de estos aranceles son fáciles de buscar. Uno baja de WITS, del Banco Mundial, tiene la base de datos, pero muchos aranceles no son tan fáciles. Entonces, en muchos casos requirió ir a los libros para bajar estos datos. Ahora, con estas metodologías y estos datos de aranceles podemos estudiar algo un poquito más ambicioso, que es qué sucedió desde el 90 hasta ahora con la gran caída arancelaria en el mundo. Ahora, la primera pregunta que se hace es si realmente hubo una caída arancelaria o no. Bueno, esto es lo que muestran los datos. Esto es, desde el año 84, hasta el 2010, este es en promedio todos los países del mundo, el promedio de los aranceles y cómo han caído en el tiempo. Y lo que distintos colores muestran es la gran heterogeneidad que había a través de los sectores y países en estos aranceles. Pero la gran observación es que hubo una caída sustancial, si se quiere, en la heterogeneidad que había en estos aranceles. Entonces, una reducción en la dispersión de los aranceles. Pero más importante de lo que uno ve es que la mayor caída se da, por supuesto que los niveles eran más altos, de los países emergentes y en desarrollo comparado con los países en desarrollo. Países emergentes y developing, desarrollándose comparado con los países avanzados. Entonces vamos a tratar de estudiar los efectos de esta caída. Y esto es lo que vamos a nosotros a poder aislar lo que llamamos el Uruguay Round. ¿Qué fue el Uruguay Round? Básicamente el Uruguay Round fue la creación del GATT, de la OMC. Y una vez que un país entra a la OMC, automáticamente lo que hace uno es obligarse que con los miembros de la OMC nunca le va a poner un arancel más alto que el de la nación más favorecida. Ahora, también lo que puede hacer uno es firmar tratados de comercio vis a vis, como lo que hicieron el Mercosur, que es una Custom Union, o el NAFTA. Entonces, lo que uno podría preguntarse es, bueno, ¿qué generó mayores beneficios? Si la reducción de tarifas debido a que todos bajamos a la nación más favorecida, o si el hecho de haber firmado tratados de libre comercio entre países. Entonces vamos a separar los dos y ver cuál de las dos políticas, si se quieren, han sido más exitosas para el mundo en general. Por supuesto que esto varía caso por caso. Eso es exactamente lo que contestamos con este paper. Esto es lo que encontramos primero. Este es el efecto a través del mundo, de los países que tenemos observación. Hay un par de países en los cuales no tenemos observación, lo que ven en grises, pero el resto sí, de la actual, o sea, lo que realmente cayó en los aranceles del año 99 al 2010. Entonces lo que uno puede observar es que, en general, y parecido al mensaje del NAFTA, ganancias al comercio. Una forma de pensarlo es como el aumento en el salario real promedio por año. En el caso de Uruguay estamos hablando de algo parecido a un 3%, es el efecto de eso. ¿Qué significa 3%? Bueno, una forma de entenderlo es el 3% de, si uno ve, por ejemplo, el PBI de Uruguay en el año 2015, PBI per cápita, fue alrededor de $21.000. Entonces, 3% de eso es alrededor de 600, y uno divide esto por 12, entonces le da más o menos un aumento de $50 per cápita para los uruguayos cada año debido al aumento de la apertura global, o sea, la reducción de los aranceles. Eso básicamente como entenderlo. Cada uruguayo en promedio tiene como ganancia en el bolsillo todos los meses $50 debido a esto. Claro, esto es un promedio. Y es un poco un mensaje que yo veía hacia el final. No quiere decir que todos ganaron de forma equitativa estos efectos. Pero eso es exactamente la cuantificación. Es grande, es poco, se los voy a dejar a ustedes. Pero esto es el efecto de dos cosas. De haber entrado a la OMC,
y también de los tratados de libre comercio firmados en todos los países. Lo que yo quiero hacer ahora es separarlo. ¿Cuánto de esto se debe a la entrada a la OMC, el hecho de tener una tarifa más favorable, y cuánto se debe a los tratados bilaterales que hicieron cada país? Y esto es lo que encontramos. ¿Okay? Entonces, el primer gráfico lo que muestra es el año 99, es el baseline. Entonces, para todos los países, estoy haciendo distintos percentiles. Estos fueron los efectos en ganancia, también en welfare, una manera más sencilla de pensarlos como efectos en consumo real o salarios reales. Lo que encontramos es que el Uruguay Round, que es simplemente por haber entrado a la OMC, haber reducido los aranceles al arancel de nación más favorecida, son los efectos. Después el efecto marginal por haber formado tratado de libre comercio fueron muy pequeños. Y después preguntamos qué sucedería si nos fuéramos a un mundo de libre comercio total, sin aranceles. La primera observación es que el Uruguay Round, lo que llamamos nosotros haber entrado a la OMC y haber básicamente comprometido los aranceles de uno a bajarlos al nivel de la nación más favorecida y de forma bilateral con todo el mundo, es el que generó mayores beneficios. En promedio en el mundo esto genera un 1.47% de aumento en welfare, pensémoslo como salario real. El efecto marginal, por el hecho de que a la vez hay países que firmaron tratado de libre comercio, genera un aumento, pero de 0.13%. Entonces las mayores ganancias de los últimos 20 años se deben no tanto a los acuerdos bilaterales, sino al gran acuerdo bilateral que fue la OMC. Al haber integrados todos en este acuerdo, porque la OMC no deja de ser un acuerdo multilateral. Eso es lo que encontramos. Y después encontramos que ir a free trade tiene beneficios, pero muy heterogéneos. Pero déjenme separar aquí el grupo de países en lo que llamamos países avanzados y países emergentes o en desarrollo. Y la observación que encontramos acá es bastante interesante, que es, de nuevo, la mayor pendiente se da por el hecho de haber entrado a la OMC. El efecto marginal del Free Trade Agreement, si se quiere, de PTAs, es muy bajo. Pero cuando vemos quiénes son el grupo de países que tienen mayor incentivos de moverse hacia un mundo de libre comercio, no son los países en desarrollados, son los países emergentes. Esa es la otra observación. Que primero que los efectos son muy heterogéneos, lo que se puede observar. Pero en promedio encontramos que los países avanzados son los que tienen menos incentivos de moverse ahora hacia un mundo de libre comercio. Bueno, ellos son los primeros que iniciaron la apertura comercial. Recordemos que son los primeros que estarían bajando los aranceles con respecto al otro. Entonces el incentivo final de moverse hacia este libre comercio encontramos que está sucediendo básicamente en estos países y no en esto. Y bueno, esto puede justificar de una manera el hecho de que las últimas rondas de negociación no han llegado a ningún lado. Es que es difícil ponerse de acuerdo cuando los efectos marginales son muy distintos entre un grupo comparado con el otro. ¿Okay? Entonces, creo que el summary de ese paper en particular es que Uruguay matters en el sentido de que, no tanto de que arriba Uruguay o Uruguay no más, porque soy uruguayo, simplemente por el hecho de que la ronda Uruguay tuvo éxito. Porque no solo el hecho de que logró que estos países de forma concreta bajaran los aranceles a la nación más favorecida, y encontramos que los mayores efectos vino por eso y no tanto por firmar los tratados de libre comercio. Y bueno, y acá viene otro punto más académico, que es el cambio de tarifas afecta la entrada y salida de firmas. Entonces esos efectos de welfare que les mostré yo de bienestar están siendo influenciados por el hecho de que haya entrada y salida de firmas, que no hubieran sido cuantificados si no hubiéramos incorporado estos canales en nuestros modelos. Déjenme así, en big picture, dos takeaways. Entonces, primer takeaway, quiero que se lleven, es evaluar los efectos de acuerdos comerciales no es sencillo. ¿Okay? Y no se puede ignorar la entrada y salida de firmas y en particular el hecho de que a mayor bienes comercializados son intermedios. Segundo, ¿por qué es difícil? Porque bueno, hay muchos factores que están sucediendo al mismo tiempo. ¿Okay? Y es difícil aislar los efectos. El segundo takeaway es que estamos encontrando que, on average, en promedio, la apertura comercial genera, en promedio, beneficios. Y es casi que indiscutible esto en la literatura. Hay un survey que se le hace a economistas en Estados Unidos y más del 95% de los economistas académicos están de acuerdo de que la apertura comercial genera beneficios. Y si uno va al Latin Barómetro, en el cual básicamente lo que hace es pregunta a households en toda Latinoamérica, la mayoría de los hogares en Latinoamérica están de acuerdo también con la idea de que la apertura comercial, en promedio, piensan que es beneficioso. Eso es indudable.
Y me voy a mover hacia su punto, los costos de ajustes y qué tan heterogéneos son estos efectos dentro de un país en un segundo. Déjenme ahora agarrar, brevemente, por 10 minutos, usar esta metodología y pensar lo siguiente. Resulta que, y esto está bien claro, existen tarifas óptimas. O sea, si un país lo dejaran de forma unilateral, poner cualquier arancel que quisiera, es óptimo que el arancel sea positivo o negativo. Esto está en la literatura de trade hace muchos años. Forma unilateral. Si entramos en una guerra en la cual tú retaliates, o sea, vos vas a responder a mi tarifa óptima, el equilibrio puede llevar a que la tarifa óptima sea en realidad cero, si tú respondés. Pero si yo unilateralmente pudiera elegir el arancel que más me conviniera, resulta que es positiva. En general, ¿por qué sucede la intuición de esto? Es porque al cambiar los aranceles yo estoy cambiando mis términos de intercambio. Y al cambiar los términos de intercambio yo quizás pueda ser capaz, si tú compras mucho de mis bienes, yo comprar más de tus bienes al cambiar estos precios relativos. Y la forma más sencilla de hacerlo es cambiando los aranceles. Bueno, resulta que la tarifa óptima, cuando uno empieza a pensar en matriz de insumo-productos, que es mucho más complejo ahora, porque yo cuando cambio un arancel, no solo cambio los términos relativos entre los bienes que comercializamos, sino que indirectamente está afectando toda mi estructura de producción. Porque no solo lo compro para consumir, sino como intermedio que después uso para exportar. La tarifa óptima es más baja. Y en muchos casos pasa a ser negativa. La tarifa óptima, si se quiere, pasa a ser un subsidio. Entonces, parte del paper lo que hacemos es ver a través de los países identificar cuál es el arancel óptimo. ¿Okay? Y encontramos eso, que debido al hecho de que haya bienes intermedios y matriz insumo-producto, linkages, podría llegar a ser el caso que el arancel óptimo sea negativo, subsidiar. Te convenga subsidiar. ¿Por qué? Porque al subsidiar haces que haya más entrada de firmas también en tu mercado. ¿Okay? Ese es uno de los casos. Pero independientemente de eso, este es el efecto. En el caso de Estados Unidos, el arancel óptimo es positivo. En promedio, a través de los sectores, es 7.15%. Entonces, nos preguntamos acá supongan que Estados Unidos, de forma unilateral, mañana decide aumentar sus aranceles al arancel óptimo, 7.5 promedio a través de todos los sectores de Estados Unidos. ¿Qué sucedería en el mundo? Esto es lo que estamos viendo acá. Y lo que ven es, bueno, pocos verdes, pero el gran verde, ¿quién es? Estados Unidos. Se está moviendo, por supuesto, a un mayor bienestar. El resto del mundo está mucho peor con respecto a eso. Y en particular, como se ve en rojo, China es uno de los grandes perdedores con respecto a esto. ¿Okay? Por supuesto, es un poquito como naive pensar de que el resto del mundo no va a reaccionar. Esto es, el resto del mundo se mantiene cruzado de brazos, Estados Unidos aumenta los aranceles a 7.15% a través de los sectores. Esto es el efecto en el ingreso real, si se quiere, igual que antes, en cada país. Los efectos que encontramos son, digo, de nuevo, ¿qué significa grande o poco? Veamos Uruguay, estamos hablando de 0,9% a 0. Uruguay está básicamente, es menos del 1% de caída en el GDP de Uruguay. China es más, es casi un 1.5% de caída debido a eso. Pero pensemos un poquito más, porque no sé si Trump está viendo en términos de welfare, quizás Trump lo que está viendo es trade, comercio. Estas son las caídas debido a eso, a que Estados Unidos imponga su tarifa óptima, cuánto las exportaciones de China caen en el mundo a través de los sectores. Por supuesto que caen en todos los sectores, lo que encontramos, pero la caída no es tan, bueno, no quiero ponerle magnitudes a esto, es lo que es. El sector que más caería sería Electrical Machinery, que caería solo un 2.5%. Textiles, que es un sector súper fundamental para China, solo caerían las exportaciones totales de China de este sector 2%. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque Estados Unidos es un trading partner importante para China, pero también hay sustitución. El resto del mundo tendría que comerciar más entre ellos si Estados Unidos se aleja. ¿Dónde son las caídas más importantes en comercio? Es, por supuesto, la bilateral. Estas son las caídas en comercio directas entre China a Estados Unidos. Y acá hay efectos más grandes. Pero en términos del comercio total de China, no se ve afectado mucho si Estados Unidos unilateralmente, Trump, ya que estamos hablando, aumenta los aranceles a 7.5%. Entonces, oh sorpresa, los efectos no serían efectos grandes en términos de comercio. Esto no revertiría una balanza comercial. Déjenme mostrarle algo. Eso fue de la óptima al 3%. Ahora imagínense que, bueno,
olvídense, porque uno sí va a ver qué significa, o sea, la tarifa óptima. No es que los políticos, o bueno, como usted está diciendo, el presidente de Estados Unidos tiene la computadora y está sacando cuál es la óptima. Entonces, ¿a quién se le ocurre aumentar los aranceles a un 20%? Que es lo que se está discutiendo en Bloomberg. Y son los números que se hablan, ¿no? Aumento de aranceles un 20%. Y más, sin duda más en puntual a un sector. Un 20% promedio. Lo que encontramos es que ahí sí, las exportaciones de China caerían. Totales. La rojo era si hubieran cambiado al 7%, que era la tarifa óptima, el arancel óptimo de Estados Unidos. Si bajan un 20%, ahora sí encontramos caídas en las exportaciones de China, pero también estamos hablando de caídas del 6%, las más grandes del 6%, las mayores caídas en exportaciones de China, debido a un aumento de aranceles a un 20% de Estados Unidos de forma unilateral. La mayor caída nuevamente son exportaciones de Estados Unidos a China, caerían en un 60% en algunos sectores. ¿Okay? Y acá pongo un poco el tema de Trump, que es, no va a lograr grandes cambios en términos de comercio si impone tarifa del 20%. Y esto es sin retaliate. Bueno, ¿qué sucedería? ¿Cómo afectaría Uruguay? Ya que estoy aquí, dije, como tengo los datos y tengo este modelo, digo, ¿qué pasa en Uruguay? Esto está pasando en Estados Unidos y China y el resto del mundo. ¿Cómo se ve afectado Uruguay? Bueno, ¿qué piensan que pasaría con las exportaciones de Uruguay? ¿Caerían? ¿Subirían? ¿Se afectarían mucho si Estados Unidos impone el arancel del 7% promedio? Bueno, el efecto es pequeño, nada. Casi nada cambian a través de los sectores en Uruguay las exportaciones. Agregadas. ¿Dónde es que cae más? Por supuesto con Estados Unidos caen más. ¿Y en qué sectores? Bueno, el sector agropecuario y minería que estamos incorporando, son los sectores que más se ven afectados en Uruguay, sí. Eso es valor, ¿no? Precio por cantidad. Sí, señor. Esas son exportaciones en valor. Caerían en esos sectores con Estados Unidos, pero si uno empieza a ver el total en el sector, casi nada. Es más. ¿Perdón? No esperaría una baja de precios. No, y esto tiene baja de precios, por supuesto. Esto tiene cambio en precios y todo, por supuesto. Está incorporado ahí. Esto es bilateral con Estados Unidos. ¿Ok? Pero bueno, esto es lo que habría que esperar en principio. Ahora, ¿es realista pensar que Estados Unidos pueda agarrar de forma unilateral, cambiar los aranceles sin pensar que el resto del mundo va a reaccionar? Bueno, no tanto. Imagínense qué sucedería, que voy a decir ahora, si China reacciona. Es decir, déjenme ponerme al otro lado ahora y decir, ¿qué pasaría en el mundo si China ahora pone su arancel óptimo? Y después vamos a decir qué pasa si los dos se pelean. Y este es el ejemplo, este es en el cual China, el arancel óptimo de China resulta que es 6%, un poco menor que el de Estados Unidos. China, por supuesto, gana. Otros sectores del mundo ganan, es más, pero Estados Unidos, por supuesto, se ve perjudicado por esto. Y ahora estamos hablando de números más grandes. Estamos hablando de Estados Unidos cerca del 5% de caída si China reacciona. Esto es Estados Unidos quedándose quieto. ¿Ok? Y ahora vamos a empezar una guerra comercial. ¿Y qué es una guerra comercial? Es que no sé qué es una guerra comercial. Entonces lo que hice yo es, suponga que el mundo mañana se decide y todo el mundo aumenta los aranceles un 5%. Que es un poco lo que se está discutiendo también en la prensa. Nos vamos todos a la OMC y todos ponemos 5%. Vamos a ver qué pasa. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cuáles son los efectos sobre el comercio? Y ahí voy a dejar de hacer contrafactuales y me voy a mover hacia el punto de la heterogeneidad que importa quizás hasta más que todo esto que estamos discutiendo ahora. ¿Okay? Esto sucede en el mundo si todo el mundo impone una tarifa del 5%. Aquí encontramos lo del petróleo de nuevo, de otra manera. Muy interesante tu observación. Lo importante es si todo el mundo impone una tarifa del 5%, o sea, China pierde, por supuesto que China pierde. China pierde mucho más que Estados Unidos. Estados Unidos pierde también. Pero el mundo, en general, tendría un colapso en trade aproximadamente igual del colapso en trade que hubo en el año 2008, en la Gran Recesión. 20% del comercio mundial cayó después de la Gran Recesión, que fue en el año 2008. Y tendríamos un efecto parecido al cambio del Gran Recession, a la caída del comercio, si el mundo pusiera una tarifa uniforme del 5%. ¿Qué pasaría con el comercio? Bueno, esto es, recuerden, ahora sí, en una guerra comercial, estas son las exportaciones de China, ¿okay?, al mundo, ¿cómo caerían? En una guerra comercial, claramente no le sirve a China. Si uno ve en términos de exportaciones, caerían sustancialmente las de China si entra en una guerra comercial. Comparado al caso, recuerden, el rojo es Estados Unidos impone la tarifa
el arancel óptimo, que era 7%. El negro es si Estados Unidos pone un 20%. Pero si Estados Unidos y el mundo pone un 5%, las exportaciones de China caerían sustancialmente. Entonces, desde el punto de vista de China, hay que reconsiderar si realmente reaccionar o no al hecho de que haya un cambio unilateral en los aranceles. Porque si no reacciona, y Estados Unidos impone el 7%, bueno, las exportaciones chinas caerían, pero no tanto. Pero si Estados Unidos reacciona y el resto del mundo reacciona, encontramos que las exportaciones de China ahí sí caerían sustancialmente. Simplemente, de nuevo, déjame ver en Uruguay caería el comercio. Las exportaciones, si Uruguay entra en esta, si el mundo entra en la guerra comercial con el 5%, estamos viendo que bueno, el sector más perjudicado sigue siendo nuevamente el sector agropecuario, un 30% en caída total de las exportaciones de Estados Unidos si el mundo entra en una guerra comercial. Okay. El mundo. Mire, yo sabiendo que vos vas a reaccionar, sabemos que no conviene. Entonces hay otras consideraciones por las cuales estos países quisieran tener aranceles. Piensen en el mundo que vivimos hoy. Vivimos en un mundo que están cuestionando como las bases del comercio, de los beneficios del comercio. Estamos viviendo en un mundo en el cual los países, de forma quizás unilateralmente, están reconsiderando los acuerdos comerciales y cambiar aranceles. Yo le estoy poniendo números a cosas que ya sabíamos. Estoy cuantificando y agregando de canales que consideramos importantes a, si se quiere, trade-offs que ya sabíamos. Ok, perfecto. Pero ahora déjenme, entonces, ¿qué hice hasta ahora? Entonces ahora estuve hablando básicamente de efectos agregados. Y les estuve diciendo cómo estos efectos agregados cambian cuando le agregamos distintos canales. Los bienes en intermedios, matriz, insumo, producto. Después, básicamente, también estuve hablando de cómo aranceles también afectan los efectos agregados. Pero resulta que esos efectos agregados, como hablé del 3% de Uruguay, ¿verdad? Cuando uno empieza a ver dentro de un país, la apertura comercial tiene efectos muy desagregados dentro de un país. ¿Ok? Y déjenme explicarles eso nada más que con datos, o sea, para motivar esto. ¿Ok? Y esto depende de un trabajo que tengo en conjunto con Max Torque y con Fernando también, Fernando Parr. ¿Ok? Entonces, el ejemplo claro que se está usando hoy en la literatura es el hecho que en el año 2000 a 2007 las importaciones de Estados Unidos, ¿okay?, de China básicamente se duplicaron. Y uno lo que observó en ese momento es que en el sector manufacturero hubo una caída en el empleo. Y en otros sectores hubo un aumento en el empleo. ¿Okay? Y lo que se está cuestionando hoy es cuánto de esa caída en el empleo se puede adjudicar al hecho de que China fue el que empezó a importar bienes intermedios más baratos al resto del mundo. ¿Okay? Y este es el gráfico. Esto se desprende de un colega amigo, Peter Schott, básicamente hizo este gráfico, pero esto viene de la US Manufacturing Employment. Ese es el empleo del sector manufacturero en Estados Unidos. ¿Okay? Hasta el año 2000. Y después lo que uno ve, básicamente se mantuvo constante, una caída de casi 3 millones de trabajos en 3 años, después del año 2000. Bueno, después vino la recesión del 2008 y una caída sustancialmente más. Entonces, lo que se está cuestionando ahora es cuánto de esta caída del empleo del sector manufacturero uno podría, si se quiere, asociar al hecho de que en el año 2000 China también entró a la OMC. Pasó a ser miembro pleno de la OMC. Pero es difícil pensar, ¿cuánto de eso se debe a China o se debe a otros factores? Digo, estamos viendo una revolución también tecnológica en este momento. O sea, hay muchos de estos factores pasando al mismo tiempo. Entonces, construimos este debate nosotros, también. ¿Ok? Desarrollando metodologías, etcétera, que nos permiten entender los efectos, no solo a nivel agregado, sino que a través de sectores y regiones. ¿Ok? La mayor parte de la literatura que está encontrando es que, en general, muchos trabajos del sector manufacturero y en particular fueron perdidos, y en particular los sectores y en regiones que recibieron mayor competencia de los productos chinos. Entonces, regiones que tuvieron más import competition y en sectores que tuvieron más import competition de China fueron los que perdieron más empleo, relativo a las otras que recibieron menos. Esto se hace con metodologías diff and diff. ¿Okay? Eso es lo que encuentran. Pero son incapaces de decir el nivel, cuánto realmente cayó. ¿Okay? Y se focalizan solo en un sector, el sector manufacturero. Pero hay otros sectores de la economía que también en principio podrían haber mejorado debido a esto, o haber crecido. Como el sector servicios o construcción, que demanda muchos insumos importados y ahora mucho más baratos debido a que China los produce más baratos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo contribuimos a este debate? Bueno, preguntamos qué sucede con el resto de la economía, los demás sectores, qué sucede a nivel agregado y desagregado. Entonces, ¿qué encontramos a nivel agregado primero, volviendo a las ideas que teníamos antes? A nivel agregado encontramos que sí, Estados Unidos está mejor. Bueno, por supuesto. Esto viene básicamente atado a lo que hablábamos antes. La apertura comercial
genera beneficios promedios agregados y en el largo plazo. Pero hay un costo de ajuste. Esta idea de que los individuos se muevan a través de sectores sin costo, o sea, lleva tiempo para que un trabajador del sector manufacturero pueda eventualmente moverse al sector servicios. Lleva tiempo para que un trabajador que está en el norte de Nueva York se pueda mover hacia California, New Jersey, etc. Esos son costos de ajuste que tiene el proceso de la apertura comercial. Costos que han sido, en principio, o sea, por muchos años, ignorados y no cuantificados. Y por más que en el largo plazo Estados Unidos termina ganando, durante la transición hay algunos trabajadores en algunas regiones que en el corto y mediano plazo están peor debido a esto. Manufacturing Job, lo que encontramos nosotros es que en realidad de esos 3 millones, solo 350.000 se le puede adjudicar a China. El resto viene dado por el cambio tecnológico que venía sucediendo en Estados Unidos en el sector manufacturero por años. De los 3 millones encontramos esto. Equal size number, esto ya básicamente lo mismo después fue eventualmente absorbido en otros sectores, construcción y servicios. Durante la transición encontramos que sí, hay gente que entró en non-employment. Non-employment es fuera del mercado laboral y también en desempleo. Hubo un aumento debido al efecto de China, pero después el efecto fue cero. Se terminaron después volcando y yéndose a sectores a trabajar. Pero durante el periodo de ajuste que encontramos, lo siguiente. Estos son los efectos de salarios reales en el mediano plazo, a través de todas las regiones de Estados Unidos, en el sector manufacturero. Y aquí es donde encuentra efectos negativos. Es decir, aquellos trabajadores en el sector manufacturero, a través de distintas regiones en Estados Unidos, el efecto es muy heterogéneo y los más expuestos a China, que recibieron más import competition, ¿quiere decir más expuesto? Aquellos que estaban trabajando en los sectores en los cuales China empezó a exportar más, estaban peor en el mediano plazo. Y si uno ve el mapa de este y hace un overlap de esto con los votantes de Trump, le da casi 1 a 1. O sea, there's no surprise el hecho de que en esta región, ¿verdad?, es básicamente Trump County. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Veamos ahora, en el largo plazo están todos mejor, pero en el mediano plazo están peor. Después los costos de ajuste se empiezan a mover. Si empiezan a focalizar en otros sectores, no manufacturing, todos están mejor. Que es un sector importante de la economía. ¿Y por qué están mejor? Bueno, ellos se benefician por 2 canales muy sencillos. Para producir el sector no manufacturero se requiere bienes intermedios, ¿de dónde? Del sector manufacturero, bienes intermedios que son importados de China más baratos. Ese es el primer beneficio. Y el segundo beneficio viene dado porque aquellos trabajadores que estaban en el sector manufacturero, ahora hay un aumento de la oferta laboral. Ellos vienen a trabajar ¿a qué sector? Al sector no manufacturero. Entonces son capaces de absorber los trabajos del sector manufacturero. Pero esto lleva tiempo. En forma agregada, beneficios totales. Hasta acá estoy mezclando todos los sectores en todas las regiones, por supuesto. La apertura con China genera beneficios, es indudable. Vienen los beneficios a través de todos los estados de Estados Unidos. ¿Ok? Pero durante ese periodo de ajuste, ese es el tema. Hay algunos trabajadores que no están mejor comparados con el otro. ¿Ok? En el largo plazo están mejor. Ok. Último takeaway es que openness tiene efectos heterogéneos a través de sectores y regiones, y esos efectos no se pueden obviar a la hora de pensar en esto. Y acá viene un poco el dilema, ¿no? Bueno, y básicamente el assessment justamente los beneficios tiene que tener en tu account esos adjustment costs. Y acá viene el dilema y con esto concluyo, ¿ok? Yo creo que traté en esta charla quizás de forma heroica, ir sobre varios papers. ¿Está? Pero creo que hay mensajes que son bien claros. El mensaje claro es, primero, que a nivel agregado los países ganan con respecto al comercio. Creo que esto es indudable, que la apertura comercial genera beneficios. Ahora, durante el proceso de apertura comercial, los beneficios son muy heterogéneos. Varía por mercados y por sector. Y ese es el desafío. El desafío es cómo lograr que estos beneficios lleguen de alguna manera a todos en la transición. Y hoy hay muy pocas políticas en juego con respecto a eso. Y sobre todo hay muy pocas políticas que han sido evaluadas. El caso más exitoso que yo conozco es el Trade Adjustment Program en Estados Unidos. Es un adjustment program que tiene training a los trabajadores y se les da algunos ingresos durante el preciso periodo de ajuste. Pero les parecerá asombroso a ustedes que después de 20 años de este programa, recién este año, un estudiante de Wharton es el primero en analizar los efectos de ese programa. Y encuentra que los efectos son positivos, pero solo en el corto plazo.
aquellos individuos que recibieron el training logran conseguir un trabajo más rápido comparado con los que no. Pero en el tiempo los efectos se mitigan. No hay efecto a largo plazo. Es decir, hay un costo de ajuste, yo no consigo el trabajo, pero eventualmente a largo plazo voy a estar igual de bien comparado con el otro que recibió el training program. Entonces aquí está un poco el dilema y donde está la literatura hoy, tratando de entender todos estos issues. Y sin duda, y acá es un poco lo que yo quise adornar en la conversación, un trade war can generate reductions en world trade similar a una Great Recession. Muchas gracias.